Diseño del proceso productivo. Antes de siquiera pensar en hacer un diagrama de flujo, o ver funciones, o de diseñar el sistema, es necesario que tome en consideración algunas variables que determinan la magnitud y el alcance de cada uno de esos procesos. El diseño de procesos productivos consiste en seleccionar todo aquello que esté al alcance, desde los flujos de trabajo hasta las metodologías para la producción tanto de bienes o de servicios. Bien, las 5 grandes decisiones que se toman antes de diseñar un sistema de trabajo son las que se ven en la diapositiva. Estrategia de producción, integración vertical, flexibilidad de recursos, comprometimiento del consumidor e intensidad del capital. Dependiendo de las características de la empresa, del sistema, del área en particular, porque no todas las áreas tienen los mismos diseños de trabajo, se recomienda tener un tipo de flujo en particular. Por ejemplo, en el rincón inferior derecho aparece proceso industrial como flujo continuo. ¿Quién tiene este tipo de diseño? Las cerveceras, las empresas que hacen gaseosas. ¿Y qué significa? Significa que usted tiene que armar su sistema para producir miles de centenas de miles o millones de unidades. Su sistema tiene que estar armado de tal forma que el producto fluya a través del mismo sin ningún tipo de restricción. Al otro lado del espectro está el sistema por proyecto. Proyectos común y corriente como el de cambiar un proceso de una organización o editar un nuevo manual de funciones en donde intervienen múltiples personas, donde las actividades son tan diversas que no necesariamente sigue un flujo continuo, un flujo lineal, sino que es total y absolutamente intermitente. En medio de estos dos tipos de flujo, vale decir, proceso industrial o flujo continuo y proyecto, están los flujos de taller, flujos de lote, línea de fabricación y flujos de cadena de montaje. El flujo de cadena de montaje, aunque también procesa miles de unidades, procesa a una velocidad mucho más lenta y cuenta con una intervención del hombre en cada cadena productiva. Mientras en el proceso industrial, el hombre no interviene para nada en la producción. Al otro lado tenemos el flujo de taller. Usted, imagino, ha llevado su carro alguna vez a un taller de mecánica. Dependiendo del problema que tenga su carro, si es de la lata y pintura, si es de la dirección o un problema eléctrico, etc., va a ser direccionado a un área dentro del taller de mecánica, donde se encuentran los equipos, la maquinaria y los especialistas que van a arreglar su problema. A este sistema se le conoce por procesos, donde todos los recursos están agrupados de tal manera que siguen un determinado tipo de proceso. Tenemos, por otro lado, el flujo en lotes, que es un poco más estandarizado. Estos pueden ser de empresas que hacen taller de confección, digamos polos, ropa, en cantidades de 300 o 500 unidades o probablemente 1000 unidades, que tienen un flujo un poco más lineal, un poco más estandarizado el sistema. Y está la línea de fabricación que está entre el flujo en lote y cadena de montaje, que puede ser una empresa que hace ropa para exportación. Estamos hablando de centenas de miles de unidades, en donde hay que mover la tela para un lado, hay que llevarla para el corte, montarla sobre las máquinas que van a producir estas ropas, etc. Esos son los tipos de flujo y son importantes para determinar la magnitud del espacio, de la capacidad que se va a necesitar. Porque eso cuesta mucho dinero. Si usted dimensiona mal desde el inicio, probablemente su proyecto fracase. Esta es la primera gran decisión que debe tomar. ¿Qué tipo de productos va a hacer? ¿Qué tipo de servicios está desarrollando dentro, inclusive de su propia área? No se circunscribe solo al área de planta. Puede ser una oficina de finanzas, puede ser de marketing. Usted define cómo va a fluir la documentación dentro de esa oficina y en base a ello va a tener que diseñar cómo agrupar la maquinaria y los equipos. En la siguiente diapositiva puede ver foco en el proceso, que es el primero, proyecto o taller. Foco en el producto, que es el de abajo, el montaje o continuo. Y foco intermediario. Se llama foco de producto cuando el producto simplemente fluye a través del sistema. Y foco en el proceso cuando tiene que ir a determinada estación de trabajo y no necesariamente va a todas dentro del taller.
¿Qué cosa es integración vertical? Como dice la diapositiva, significa grado en que un sistema asume la cadena de producción. Como ejemplo de una integración vertical hacia atrás, podemos ir al caso de Gloria, una empresa que se dedica a hacer muchas cosas en alimentación, pero cuando se inició procesaba solo leche. Al comienzo, salían con sus carros a hacer el acopio a cada ganadero de la región, recogían la leche y la llevaban a sus fábricas. No eran dueños de la cadena productiva, pero sí tenían una gran injerencia en ella, porque tenían que ir hasta el proveedor y recoger la leche. Ahora, en cambio, esta empresa, Gloria, es dueña de su cadena productiva. Ya tiene ganado, ya tiene tierras. Hace inclusive la comida para el ganado. Sin embargo, no ha dejado nunca de seguir acopiando leche. Está usando las dos estrategias. Es dueña, pero siendo dueña, sigue recogiendo leche de pequeños ganaderos de la región. Integrar hacia atrás o hacia adelante trae múltiples beneficios y por ende mayor rentabilidad, ya que no suben los precios entre punto y punto. Sin embargo, cuesta y cuesta mucho porque para ser dueños de la cadena tenemos que ser dueños en todos sus procesos. Pero hay una razón fundamental por la cual debería integrar su cadena hacia atrás, y esa es cuando la materia prima es crítica a tal grado que si no la tienes, no produces. Y en este ejemplo la leche es crítica para la empresa, si no, su producción para. Por lo tanto, tiene que integrarse hacia atrás siendo dueño o con contratos, con lo que se pueda. Pero nunca puede faltar la materia prima, si no la fábrica cierra. La integración hacia adelante significa que los productos van directamente de la fábrica al consumidor final sin ningún intermediario. Se necesita bastante dinero para implementarla y la razón principal por la que se aplica es que permite saber qué es lo que quiere el cliente. Y al saberlo, la sensación de la demanda es mucho mejor que si no se supiera. Entonces, si todo el tiempo se supiera realmente cuál es la demanda, se podría programar cuándo producir, cuánto y cuándo comprar, cuándo contratar gente, cuándo prender la máquina, todo. Pero como generalmente no se tiene esa información, es que hay tantos inventarios en el camino que muchas veces son un estorbo. La tercera decisión tiene que ver con la fuerza de trabajo y de los equipos. Usted puede decidir tener mano de obra especializada o mano de obra flexible. Cualquiera de las dos, en un sistema normal, es cara. Usted tiene que decidir si contratar gente altísimamente especializada o altísimamente flexible. Y tiene que hacer trabajar por lo menos 8 horas diarias, de lo contrario estará pagando por nada. A modo de ejemplo, si usted va a contratar en su empresa a un superespecialista en ascensores, quiere decir que durante 8 horas al día, el señor va a estar trabajando en arreglar los ascensores o en hacer mantenimiento de ascensores. De lo contrario, no tiene sentido que este señor esté en su empresa. Si no le puede dar un trabajo de 8 horas, lo que tendría que hacer es contratar a alguien que sea flexible, que sepa de ascensores y que eventualmente lo destrabe si se traba. Pero para hacer un mantenimiento de ascensor deberá ir de todas maneras al mercado a contratar un especialista. En una empresa normalmente se tienen especialistas en algo cuando hay suficiente carga de trabajo para darles. Por eso, es necesario que tú comprendas cuál es el tipo de competencia, de especialidad o flexibilidad que necesita tu gente antes siquiera de diseñar tu sistema. La cuarta decisión que tiene que tomar es cuánto va a dejar entrar al consumidor, al cliente en el sistema. Recuerde que mientras más permita que el cliente entre en su proceso productivo, más complejo se hace. Pero si usted lo decide, tiene que diseñar un sistema que lo acoja. De lo contrario, deberá diseñar un sistema para que el cliente no entre. Por ejemplo, en un restaurante, el único contacto del cliente es el mozo, y éste debe estar preparado para atenderlo bien. En un buffet, ya requiere más preparación del personal, ya que seguramente el cliente querrá saber los detalles de cada plato antes de decidir qué va a comer. Otro caso es el delivery, en el que el contacto es únicamente por teléfono.
Usted tiene que definir o decidir cómo va a diseñar su sistema y cuánto va a dejar que el cliente entre en él. Y por último, y no menos importante, la decisión sobre qué tipo de maquinaria o equipo comprar, fijo o flexible. Sea cual sea, si no sabe usarlo o cambia todo el mercado de tal manera que ni siquiera puede usar el flexible, sus millones se irán al agua y tendrá que cerrar la planta o la oficina porque ha invertido todo en algo que no sirve. Por eso, esta decisión, aunque es la última, puede ser la más crítica si no la sabe tomar bien.